Empecé a asustar a mi madre y me dio una silla y yo me defendí. Durante esa discusión, Mateo, ¿sacó usted una navaja que llevaba usted en el bolsillo? Estaba comiendo con ellos. Acaban de escuchar a Mateo, de 31 años, que admite que mató a su padre. El juicio se celebra estos días con jurado popular y arrancó el pasado lunes. Se enfrenta a una pena de 14 años solicitada por la Fiscalía. Como ha admitido el crimen, la única baza es intentar reducir esa previsible condena por homicidio. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó en Campos del Río? Con la enésima discusión con su padre, de 55 años. Se levantó de la mesa con la que iba a cenar y lo degolló clavándole la navaja que tenía en la mano. La madre del acusado y esposa de la víctima, que estaba presente, salió a pedir ayuda. Que ha matado al padre, el hijo del padre, ya está. Yo no me enteré prácticamente de nada, me enteré esta mañana. Estaba siempre peleando, sí, de pelea. Una familia normal, sí que no trabajaban, pero... Al parecer, padre e hijo estaban en el domicilio familiar y discutieron como era habitual, pero el hijo le hirió al menos en 4 ocasiones, provocando en el cuello una herida que le produjo a su vez una muerte casi inmediata. En la zona aún había restos de sangre tras la riña. Un macabro surco de gotas de sangre parece mostrar como si el presunto parricida se asomara al horizonte tras quitar la vida a su padre. La familia de eso, que es una familia muy desestructurada. Ella es gitana, él no, era minusválido. El crío era un crío muy abandonado, solo, muchos problemas que tenía con el padre. De verdad, un carne de cañón. José Miguel, el padre del acusado, murió casi al instante cuando llegó la Guardia Civil. El mismo acusado confesó que había matado a su padre. Me lo dijo mi tía ayer, anoche. Dice, ya varios días que estaba diciendo que lo tenía que matar. Pues yo que sé, se ve que siempre estaban de pelea y anoche hablando con mi tía me lo dijo, que dice que ya llevaba tiempo, varios días diciendo que ya quería matarlo. Hasta que lo hizo, dice que lo hizo en sangre fría. Sí, dice que le pegó una puñalada, varias puñaladas, eso es lo que me han dicho. Bueno, es un poco conflictivo, la verdad. Porque se ve que algo le tuvo que pasar, porque para hacer eso con su padre ya llevaron unos días antes, bueno, el año pasado parece que fue el otro, que se pelearon, tenían una orden de alejamiento, se le acabó la orden y él estaba ya en su casa viviendo, pero no sé el por qué ahora, es que no lo sé. Yo estaba durmiendo cuando me enteré, me llamaron. Ana, una vecina de los implicados, fue la que llamó al 112. Fue ella quien acogió a Justa, la ahora viuda, y a otro de los hijos de la familia. En su casa, cercana a pocos metros de la vivienda del crimen, Justa recibía los primeros abrazos y pésames tras una noche de pesadilla y un despertar aún más duro. Vino ella corriendo pidiendo auxilio, la mujer. Y nosotros pues llamamos a la Guardia Civil, a la ambulancia. Hicimos lo que pudimos, porque ella estaba muerto en la vena aorta. Sí, él sabía muy bien lo que hacía. Llevaba toda la tarde discutiendo con el padre, toda la tarde. Yo vine, aparqué el coche y lo vi. A las 9:30 fue cuando pasó eso, pero estuvieron todo el día discutiendo. Se escuchaba bastante gritos, pero como casi siempre los gritos eran normales, pues no, tampoco les dimos tanta importancia. Que era otra más. Otra pelea más de las muchas peleas. Otra más. Pero no ha sido la otra más. En este contexto de reconocimiento de los hechos por parte del acusado, la Fiscalía quiere que se le condene con un agravante, el de parentesco, y así lo explicó a los jurados al inicio del juicio. ¿Y por qué es una circunstancia agravante? Pues porque matar a un ser querido es más fácil que matar a un vecino que no conozco de nada. ¿Por qué? Porque los seres queridos estamos desprevenidos. Pensamos que nuestros seres queridos nos van a cuidar y nos van a querer, y no que nos van a ocasionar la muerte. La defensa, que no niega el crimen que el propio acusado ha admitido, incide en que se trata de una persona con problemas en una familia desestructurada. Que José Mateo desde bien pequeño es diagnosticado con un trastorno de hiperactividad. Posteriormente se le diagnostica un 33% de minusvalía. Normalmente una familia normal que tiene recursos económicos pues puede gestionar eso y puede ir encauzando a esa persona, pero el problema es que aquí hemos tenido una familia que por desgracia no ha tenido unos recursos económicos, no ha tenido recursos sociales, no ha tenido unas habilidades sociales para gestionarlo. Y al final
se conjugan diversos factores que propician esto, sin justificarlo, repito, no se puede justificar lo que cometió, él lo sabe, yo he hablado muchas veces con él y esto no es justificable. En cualquier caso, los forenses dicen que sabía lo que hacía y sus consecuencias. En el relato que hace el propio acusado, afirma que el padre no se portaba bien con la madre. Fuentes conocedoras del caso afirman que los servicios sociales de Campos del Río ayudaban a la familia y que en alguno de los informes se alude a algún episodio así. ¿Usted la relación con su padre cómo era? Mala de siempre. ¿Desde que era usted pequeño? Sí. Usted consta en las actuaciones que usted ha estado en muchos centros de menores. Sí. ¿Era por su mal comportamiento? No sé. Ese día que estaba usted discutiendo con su padre, su madre estaba en casa. Sí. ¿Es así? Y en el momento de la discusión, ¿recuerda usted qué es lo que pasó? Empecé a asustar a mi madre y me dio una silla y yo me defendí. ¿Llevaba usted la navaja en la mano? Sí, claro, estaba comiendo. ¿Dónde le dio las puñaladas? Él me tiró con la silla, forceamos y con la navaja le tiré. Y él se fue para la pared, pues yo ni me tiré al suelo ni nada de eso, todo eso es mentira. Bueno, díganos usted dónde le dio usted con la navaja. Aquí en el cuello. ¿Recuerda usted cuántas veces le dio? Para mí fueron 3 o 4. ¿Qué le dijo a su madre? ¿Recuerda si le dijo algo a su madre? Sí, que ya no iba a sufrir más. ¿Por qué? Porque a mi vieja le pegaba de toda la vida. En todo caso, al día siguiente la madre declaró. En primer lugar, ella como madre tenía el derecho a no declarar contra su hijo, pero quiso hacerlo. En segundo lugar, pidió un biombo para no ser vista por el acusado. Por eso tampoco ella aparece en la siguiente imagen. Y en tercer lugar, explica cuál fue el motivo real, según ella, de la discusión. Usted dice que siempre que era habitual las discusiones, sí, ¿no? Siempre. ¿Desde cuándo? Hace muchos años. Es que siempre era por lo mismo. ¿Por qué era? No venía a trabajar. Y así no se puede vivir tampoco. Y su padre pues decía la verdad. Que trabajara y que se buscara la vida él mismo. Pero a él pasaba de todo. Se acercó a él, le pegó un empujón contra la pared y le pegó las puñaladas en el cuello. Y en ese momento, ¿usted qué hizo? ¿Lo recuerda? Pues claro, porque iba a hacer chillar, llorar y pedir auxilio. ¿Le dijo usted algo a su hijo en ese momento? Sí, le dije que era un judío, lo que hizo. Un perro judío. El abogado defensor del acusado reitera que el reconocimiento de los hechos desde el primer minuto a cargo del acusado le hace merecedor de un atenuante que podría rebajar en algunos años la condena que la Fiscalía va a mantener como anunciado de pedir 14 años de cárcel. El veredicto de culpabilidad va a estar, es decir, al final el hecho es un homicidio. Lo que sí que se va a intentar es modular las circunstancias atenuantes que están alrededor y especialmente la de confesión. Sí que es muy importante las circunstancias que van detrás de todo esto, es decir, ¿por qué se producen este tipo de hechos? Es decir, ¿en qué situación se producen? Nadie gratuitamente acaba con la vida de un familiar. Es decir, hay algo que tiene que haber detrás, es decir, una familia desestructurada, con pocos recursos económicos, una familia que ha sufrido abandono, que sí que es cierto que los Campos del Río ha estado presente ahí, pero por desgracia existen este tipo de familias y sin justificar el hecho que se produce, sí que es cierto que es un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Se le condena como autor de un delito de homicidio doloso a la pena de 11 años de prisión con inhabilitación absoluta. También se le condena a que indemnice a su madre en la cantidad de 103.000 euros y a su hermano Alfonso en la cantidad de 50.000 euros. Condena de 11 años para el hombre acusado de la muerte de su padre en Campos del Río hace 2. Así lo confesó durante el juicio conjurado. La Fiscalía pedía 14 años, pero al final valió la tesis de la defensa de reconocerle el atenuante de que había confesado desde el primer minuto. El suceso, como decimos, ocurrió en la vivienda familiar cuando el padre de la víctima le pidió al acusado que se pusiera a trabajar. Y es en ese momento cuando, con la navaja que tenía en las manos, le asestó varias puñaladas en el cuello. Tras caer su progenitor al suelo, continuó apuñalándolo. 14 heridas es lo que recogía el atestado.